Muy buenos días a todos. Hoy estamos de lujo aquí en la conferencia de prensa. Nos acompaña el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, ustedes lo conocen, y también nuestra compañera secretaria de Educación, Rosaura Ruiz. Y sin más preámbulo, como ustedes saben, estamos en la ciudad desde el primer llamado que hicimos a quedarnos en casa, fue el 20 de marzo. Llevamos desde principios de marzo, mediados de febrero, en un trabajo muy intenso de atención al COVID-19 en la Ciudad de México, en colaboración también con las autoridades del Gobierno de México. Y recientemente, la semana pasada, hablamos de la posibilidad ya de transitar hacia el semáforo naranja. Recordemos que el semáforo naranja sigue siendo todavía de muchas restricciones y en este proceso estamos en un tránsito y hay dos temas importantes. El primero es que el día de hoy a la 1:00 p.m. tenemos una reunión con Canacintra, una video reunión con Canacintra para la entrada de la industria de la manufactura con muy estrictas medidas sanitarias. No quiere decir que todos entren mañana ni mucho menos, sino que a partir de mañana comienzan a prepararse para las medidas sanitarias que se requieren. Y la segunda es que estamos dando 3 orientaciones muy generales, pero muy importantes para toda la población. La primera es aquel que o aquella, las personas que puedan seguirse quedando en casa, que lo hagan así. La segunda es que si van a salir, hay 3 reglas de rigurosas medidas sanitarias. La primera es el cubrebocas, cubriendo nariz y boca. La segunda es el lavado de manos, tener siempre las manos limpias, ya sea con agua y jabón, si tenemos la posibilidad, y si no, con gel. Y la tercera es la sana distancia, siempre mantener la sana distancia. Y esto nos va a ayudar aun cuando comencemos poco a poco a entrar a distintas actividades, seguir manteniendo la disminución de los contagios que hemos ido logrando poco a poco en la Ciudad de México. Y la tercera es que si tienen síntomas, por más mínimos que sean, que ustedes ya conocen, relacionados con el COVID-19, permanezcan en casa, al menos 15 días se resguarden y de inmediato se comuniquen a Locatel o manden el SMS con la palabra COVID-19 para que tengan seguimiento médico permanente y se les pueda dar una atención temprana por un lado y un seguimiento de su enfermedad, y la segunda, pues que permanezcan en casa para que no contagien a otros y nos puedan ayudar a tener el vínculo con los contactos que han tenido para poderles llamar y pedirles que también se resguarden en casa. Este es el proceso que estamos siguiendo. Y recientemente el doctor Molina, junto con otros científicos, escribió un artículo y ha estado, pues como siempre, como gran científico, al tanto de el COVID-19. Entonces, por eso lo hemos invitado. Entonces, no sé si va primero Rosaura o el doctor. Sí, una presentación general le pedimos a nuestra secretaria de Educación y si no tiene inconveniente, doctor, después lo escucharíamos. Muchas gracias. Yo solo quería comentar que estas medidas que ha mencionado la jefa de gobierno tienen una base científica. No es que se nos ocurrió que era importante usar cubrebocas o la sana distancia, sino que se ha producido mucha información sobre este virus, sobre las temperaturas que resiste, sobre la distancia a la que se puede transmitir. Tenemos como nunca información de este virus y de la enfermedad que produce, que avanza cada día. Por eso la jefa de gobierno convocó al doctor Mario Molina, porque él recientemente ha publicado un artículo muy importante y él es enfático en el uso del cubreboca. Me gustaría por eso darle la palabra, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado, gracias por la invitación. Pues miren, les explico brevemente qué hicimos.
ya hace unos días ya se publicó un artículo, una revista muy conocida que se llama PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, y en ese artículo, sobre todo con uno de mis exalumnos, Renny Zhang, que es profesor en la Universidad Texas A&M. Pero en fin, el hecho es que ahí publicamos los resultados que tenemos muy, muy claros de la importancia que tiene el usar cubrebocas o mascarillas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Les explico brevemente. Resulta que lo que nosotros hacemos en el artículo es explicar cómo unas partículas muy pequeñas que les llamamos aerosoles son las que son muy importantes para la transmisión de este virus, del COVID-19, y eso no se había reconocido muy bien. No somos los primeros en decir que estas partículas son importantes, pero sí usamos la literatura porque lo que han comprobado algunos epidemiólogos es que estas partículas pequeñas sí pueden estar contagiadas, sí son suficientemente grandes para acarrear el virus. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Pues resulta que hay una comunidad científica grande, muy, muy bien establecida, que trabaja con estas partículas pequeñitas. Son tan pequeñas que no se ven. Les llamamos en calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire son las PM2.5, que son más chicas que 2,5 micras, y son las que responsables porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues no veamos a los volcanes, porque se ve turbio, porque hay muchas de estas partículas pequeñas. Entonces, en calidad de aire está muy bien establecido que estas, al respirar, se meten directamente al sistema respiratorio, a los pulmones, inclusive algunas llegan al corazón, porque son tan chiquitas que la nariz no las para. Y nosotros, uno de nuestros grandes logros en nuestro centro Mario Molina, pues fue ayudar a que en la Ciudad de México, por ejemplo, hubiera contingencias por partículas, porque antes era puro ozono. Y son las partículas, son todavía más importantes que el ozono, las que causan muchas muertes todos los años por contaminación en todo el mundo, no tanto en Estados Unidos, pero en muchos de los países en desarrollo, en la India, etcétera. Y aquí en México ya se mejoró muchísimo, gracias pues en parte a que nosotros nos aseguramos que también hubiera contingencia por partículas. Bueno, el hecho es que hay, por ejemplo, epidemiólogos, el de la escuela de Harvard, que es la más famosa del mundo, que han estudiado con claridad cómo estas partículas causan problemas. Pero lo que es muy reciente con el COVID fue que sí se pudo comprobar, varios artículos hay, que esas partículas pequeñas llevan al coronavirus. Y lo interesante es que antes no le habíamos hecho tanto caso. Cuando la gente fuma, emite, pues se ve el humo, se ve cómo emite humo y dónde llega. Bueno, estas partículas pequeñas normalmente no se ven, pero salen al hablar. No tiene uno ni que toser ni que estornudar. Entonces, ¿qué pasa? Que un error, por ejemplo, del WHO, de la Organización Mundial de la Salud, algo que estaban equivocados, es que decían que la transmisión del virus, del COVID-19, pues nada más se hace por las gotas grandotas, esas sí se ven, cuando tose uno o estornuda uno, pero esas no llegan muy lejos, y esas sí están infectadas, etcétera, pero lo que no reconocían, y apenas lo están reconociendo ahora, es que no solamente son esas gotas gigantescas, sino los aerosoles, los que no se ven, los que transmiten el virus, pero por fortuna se pueden parar con las máscaras. Pero hay una diferencia enorme al usar el cubrebocas con respecto a lo que decía esta Organización Mundial de la Salud, y es que antes pensaban que nada más era importante ponerse la máscara si es que está uno enfermo para no contaminar a la gente. No, eso es un grave error. Nosotros lo que demostramos es que son muy importantes el uso de las máscaras, no nada más si estoy enfermo para no pasarle las gotas a otras personas, sino simplemente al hablar para que no contamine yo a los que están, ni siquiera tienen que estar muy cerca. Es como el humo del cigarro, pues si estaban en un restaurante, pues a veces les llega.
Y si hay muy buena ventilación, no es tan problemático, pero si no hay muy buena ventilación, pueden trasladarse a mayores distancias de lo que consideramos una sana distancia. Entonces, por eso, pues son muy contagiosas, pero por fortuna, los cubrebocas que son muy sencillos, esto lo pueden parar. Entonces, en nuestro artículo, lo que hacemos es vemos qué ha pasado en el resto del mundo, y está clarísimo que en Asia, en China, por ejemplo, pidieron el uso de cubrebocas desde el principio. Entonces, por eso no se subió mucho la infección. Pero en Estados Unidos no habían solicitado el uso de cubrebocas como una cosa obligatoria. Entonces, lo que vemos muy, muy claramente en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, es cómo sube el número de contagios, y cuando anuncian, pues después de semanas, cuando anuncian que hay que usar el cubrebocas como una cosa obligatoria, pues se tarda, después de unos cuantos días ya cambia totalmente la curva, porque antes hay una regresión lineal extraordinaria con una correlación estadística increíblemente exacta, pero cuando obligan a usar cubrebocas cambia la curvatura y baja la contaminación. Y eso ha pasado en otros sitios también. Tenemos otro artículo que ese ya está pues todavía siendo revisado, pero en todo Estados Unidos está clarísimo, no nada más es Nueva York, pero está muy claro que en Italia también, el día que en Italia pidieron que el uso de cubrebocas fuera obligatoria, pasaron unos cuantos días y ¡pum!, se cambia la curva. Entonces nosotros tenemos observaciones, no nada más es una idea. No, tenemos observaciones estadísticas comprobables que correlacionan el cambio de la tendencia de la infección y de las muertes. Se asocian muy, muy claramente con el día en que es obligatorio usar los cubrebocas. No podemos hacer ese mismo estudio en China, porque ahí el cubrebocas lo estaban usando desde el principio y lo obligaron al principio. No podemos distinguir entonces cuál fue el uso de los cubrebocas. Pero en China estaban usando cubrebocas desde hace mucho, precisamente por la calidad del aire. La gente no quería respirar partículas que sabemos que son malas para la salud. Entonces es una cosa casi cultural. En Asia, pues la gente usa cubrebocas todos los días y está muy bien, no es nada extraño. Pero en Estados Unidos y en México, pues la gente no está acostumbrada, ¿no? Entonces hay que explicarles que es importantísimo el uso de cubrebocas, pero no nada más por si están enfermos para que no contaminen a otras personas, no, para protegerse ellos mismos. Y esa es una diferencia enorme, porque entonces, pues la gente ya va a tener más motivación para usar el cubrebocas, es para que ellas mismas no se contaminen, ¿no? Entonces, esto está muy, muy aceptado por la comunidad de expertos en calidad del aire, pero sí era una cosa nueva para los médicos y los virólogos del COVID-19. A ellos les cuesta trabajo entender la contaminación por estas partículas invisibles, porque lo que es muy sencillo es entender, pues, cómo al estornudar, pues sí, las gotas se ven y se caen y contaminan, pues, lo que está cerca, que lo puede uno tocar, etcétera, etcétera. En cambio, estos aerosoles, así les decimos, no son visibles, pero se pueden ver a través de láser, si se pueden hacer experimentos, y con todo eso pues lo comprobamos de una manera muy definitiva, y por eso nuestra recomendación muy, muy clara es usar cubrebocas. No son perfectos, hay telas que son mejores que otras, todo eso se está estudiando, pero son relativamente baratos, fáciles de usar, y se acostumbra uno fácilmente a usarlos. Pero sí hay que dejarlos, hay que tenerlos puestos todo el tiempo. Entonces, eso es lo que queremos explicarle a la sociedad para que cuando salgan a la calle o cuando los niños vayan a las escuelas, como lo ve uno en las escuelas chinas y de Asia,
pues estén usando cubrebocas, porque así se evita el uso de la enfermedad. Pero en fin, si quieren ahí le paro y háganme, si tienen alguna pregunta, pues trato de contestarse. ¿Ok? Ahí le paramos.